Un saludo para todos los participantes. Mi nombre es Gudiela Paternina Pau y esta es la clase número 2, que es la lectura en voz alta. ¿Por qué es tan importante utilizar la herramienta o estrategia de la lectura en voz alta para mejorar la comprensión y el aprendizaje? Eso lo vamos a tratar en esta clase. Cuyos elementos de competencia están, va a ser elementos teóricos, descriptivos, demostrativos y prácticos. ¿Cuál es la competencia que nosotros tenemos acá? Dominar de manera teórica y práctica la herramienta de la lectura en voz alta, mejorando el desarrollo del lenguaje. Lo otro es estimular el pensamiento crítico y creativo a través de la práctica de la lectura en voz alta. Y tercero, elegir y establecer como rutina el hábito lector en voz alta como parte del aprendizaje, aumentando la atención, observación e imaginación. En esta clase vamos a ver varios videos, vamos a ver varias diapositivas. Queremos hacer ejercicios en el cual vamos a tener la oportunidad de desarrollar estas habilidades como son leer en voz alta, que nos va a ayudar tanto a los que nos están escuchando como los que estamos interactuando. Esto también nos va a servir para una buena comunicación. He encontrado muchas personas que en el momento de leer en voz alta entran en pánico, se le va la voz. Entonces, esta práctica les va a servir. Esto es una gran herramienta que nos va a servir para el resto de nuestra vida, desde nuestro aprendizaje. Mire que los grandes oradores, los políticos, los oradores, personas que le toca la comunicación, necesitan tener esta habilidad. La lectura en voz alta les va a servir, o sea, desde el aula, en el ámbito laboral, en el ámbito social. En el ámbito político también se utiliza la parte de la lectura en voz alta, cuando queremos comunicarnos en nuestro trabajo y en muchas partes de nuestra manera de interactuar en la sociedad. La lectura en voz alta en el aula, que es donde vamos a interactuar con estudiantes, los docentes, debemos tener presente que es un buen camino para crear lectores. Mire, nosotros al leer a los niños estamos incentivándole ese hábito lector. Entonces, allí porque se dice que la lectura en voz alta va a servir como un puente, un camino para ir criando e incentivando esos lectores. Simplemente compartiendo las palabras que nos vinculan. Compartir la lectura es compartir el lenguaje placenteramente, afirmándolo como vehículo de entendimiento, fantasía y civilidad. ¿Qué encontramos? Muchas veces los niños no necesitan tener un texto delante, sino al escuchar, él mismo va plasmando a través de su imaginación ese mundo mágico o esa historia que le estamos contando a través de nuestra lectura en voz alta. También él va entendiendo esa información en el caso que está recibiendo las clases o queremos darle una buena lectura, ya sea de tipo informativo, de conocimiento, o cuando le estamos haciendo una lectura de un texto de ficción, también él está imaginando. Por ejemplo, he visto muchos casos cuando yo le estoy leyendo a un grupo de niños, hablándole, por ejemplo, en el caso de los cómics, de un superhéroe. Entonces ellos mismos se están como, ellos se sumergen en esa historia también. Ellos empiezan como que esa imaginación a volar. Mire que por eso es la magia de los libros. Los libros hacen de que desde nuestra etapa temprana, cuando a nosotros nos gusta una historia, cuando nos gusta algo que nos estamos leyendo, empezamos como a soñar. Eso es una de los poderes que tiene la lectura. Por eso una vez un niño me dijo que su superpoder era leer. Mire que yo sí creo
que la persona que tenga el hábito lector tiene un superpoder. ¿Por qué? Porque consigo va a traer, va a ser un gran constructor de ideas, pero también a la vez puede ayudar a incentivar a que otros empiecen a conocer los nuevos mundos, pero también él va a ser un creador de lectura. Entonces mire cómo va esa secuencia. La lectura en voz alta es una herramienta para el fomento de la lectura, mejora el desarrollo del lenguaje, la formación de imágenes mentales, la capacidad expresiva y la comprensión de las palabras. Mire, hay un caso y es lo siguiente. Muchas veces escuchamos, pero empiezan a leernos y escuchamos palabras que no entendemos. Resulta que allí se distorsiona un poco y al final pregunta, ¿entendieron? ¿Quedaron así? No entendimos. Resulta que porque empezaste a conocer palabras que no saben ni qué significa, resulta que es necesario que también sepas si hay algo que no comprendas y que te están leyendo en voz alta. Al final, porque no es bueno tampoco como interrumpir, porque entonces eso puede, como se dice, puede que esa lectura se frustre, entonces haya ese problema. Entonces, por favor, dejemos esa pregunta al final para que haya un buen contexto. ¿Cuáles son los beneficios que tiene la lectura en voz alta? Aumenta la atención, o sea, nosotros vamos a estar pendientes. Bueno, ¿qué leyó? Esto, entonces ahí vamos a aumentar. La segunda, fortalece las aptitudes de escritura, el habla y la escucha. Entonces yo, por ejemplo, yo puedo intercambiar, puedo interactuar con los que me están escuchando y yo estoy leyendo, yo como lector y como también en ese momento, entonces vamos a interactuar. Incrementa el vocabulario, estimula la memoria y la curiosidad. ¿Por qué? Porque nosotros estamos escuchando una historia, nos están contando, pero en ese momento estamos relacionando. Entonces allí nuestra memoria empieza como a activarse y también nuestra intuición, nuestra curiosidad también se empieza a despertar. Hay otra parte, es agudiza la observación y la imaginación. Miren, el clave del escritor y también del lector es que seamos buenos observadores. Cuando tú no observas bien algo, entonces tú en ese momento como que dejas pues al libre albedrío y muchas cosas se te escapan. Pero cuando tú eres un buen observador, también allí no dejas, sino que todos los detalles tú los vas analizando. Entonces la lectura en voz alta te va también a ayudar a eso. Mejora el pensamiento crítico. Es que esto es clave para un buen lector, porque si tú eres un buen lector, también eres un buen crítico. Y tú al escuchar esa lectura, también te va a servir para mejorar ese pensamiento crítico. Expande el conocimiento, también te va a servir. Otra cosa, tú allí debes elegir un momento diario de lectura y establecer como rutina. Mire, le he dicho, en estos momentos que necesitamos que mucha estrés, muchas tensiones, mucha ansiedad, el tomar un momentico o un instante o un tiempo para en el día de leer y establecerlo con rutina, ¿por qué no con un grupo de nuestros amigos o de nuestros aprendices o las personas que estamos interactuando, de leer en voz alta? ¿Y por qué no lo podemos hacer secuencial, que lo lea una persona, pero que todos nos estemos escuchando? Eso nos va a servir como para reducir esos niveles de estrés. También nos va a servir para preparar el texto antes de leerlo. Cuando nosotros vamos a leer algo, debemos prepararlo. Si lo vamos a trabajar con los niños o con un público presente, es necesario preparar el texto, porque si no vamos a quedar como un poco dispersos o vamos a quedar un poco mal. Se debe leer en forma natural. También
no podemos nosotros desvincular la lectura, o sea, con deberes escolares. Eso también se puede desvincular, pero también eso también está relacionado a nuestra tarea diaria. Es necesario. Al leer en voz alta se debe hacer con libertad, no imitar la comprensión de los niños. Nosotros debemos hacerlo de una manera muy libre. ¿Para qué? Porque lo que nos están escuchando y nosotros como lectores podemos tener ahí la libertad de tener nuestros puntos de vista. Entonces esto es de las cosas más divertidas que tiene, es que allí hay una libertad de opinión. Al leer, de verdad, debemos dar ejemplo como lectores. No es que lean, pero resulta que conscientemente y en la realidad no somos buenos lectores. Allí nosotros no estamos haciendo nada. Nosotros debemos leer con mucha veracidad, dar ejemplo que somos buenos lectores. Y cuando un niño, si nosotros somos docentes y tenemos un grupo de niños que estamos trabajando con ellos, nosotros lo vamos a poner a leer, doy un consejo, el niño empieza a leer, pero no debemos empezarlo a corregir y a corregir demasiado, porque llega un momento, y se lo he dicho, que eso es un error, porque llega un momento en que el niño se desconcentra, se frustra y hasta a veces él prefiere mejor dejar y no seguir. Entonces eso también es un error. No debemos tampoco adoctrinar ni moralizar a través de la lectura. Se debe tratar a la lectura, y en especial la lectura en voz alta, de un entretenimiento, de un disfrute. O sea que hay que disfrutar leyendo y oyendo a leer. No debemos detener la lectura para explicar el significado de una palabra. Entonces voy a decir, alguien está leyendo en voz alta y voy a decir, perdón. Entonces, y yo interrumpirlo, no. Debemos nosotros respetar ese espacio que la persona está leyendo. Y luego al final podemos darle ese significado como para darle una parte de más veracidad, más dinámica, y que tampoco vamos a interrumpir. La lectura en voz alta conlleva enormes beneficios, tanto para quien lee como para quien escucha. Algo que debemos nosotros allí tener presente es que al leer en voz alta se elimina la falta de concentración, al tiempo que al escuchar aumenta la comprensión de la lectura. Es especial, porque si una lectura no comprende, la lectura tuvo fracaso. Cuando tú como lector comprendes, y también lo que te escucha y lo que tienen oportunidad de leer también entiende y comprende, digan, la lectura fue un éxito. Pero cuando usted lee en voz alta y nadie te entiende y nadie comprende, diga, fracasé. Entonces, uno de los éxitos que debe tener la lectura es que haya una buena concentración, que los niños no se dispersen o el público no se disperse, porque usted empieza a leer y a leer, resulta que la gente no te pone atención. Entonces, si la persona está concentrada, te escucha con atención y te comprende, ahí hay éxito en la lectura en voz alta. Los niños pueden oír la lectura sin tener el texto delante, así construyen mentalmente el significado. O sea, él va a entender lo que tú estás leyendo, lo que significa. Hola Gilector, ¿cómo estás? Aquí Fernando, y como te decía, hoy vamos a ver si es mejor leer en voz alta o mentalmente y por qué. Durante el ciclo de educación básica o primaria es muy común que los profesores lean todos los textos en voz alta para sus alumnos. Aunque el método de leer en voz alta pueda resultar normal, para algunas personas representa un gran reto comprender de esta manera. Ante las posibilidades que ofrecen ambos métodos de lectura, se han realizado innumerables investigaciones sobre este tema para determinar cuál es el mecanismo más beneficioso. Vamos a ver ahora cuáles son los 3 mayores beneficios de leer en voz alta. El primero es la concentración y la atención.
Si es otra persona la que está leyendo en voz alta, por ejemplo un profesor, es muy importante que estés atento y que le prestes toda tu atención mientras pronuncia las palabras. Si no lo haces, es muy posible que no comprendas bien lo que está leyendo y por lo tanto, en este proceso se maximizan la concentración y la atención si realmente quieres comprender lo que la otra persona está diciendo. Esto puede ocasionar que los estudiantes con déficit de atención o alguna otra condición similar presenten alguna dificultad. Sin embargo, la práctica periódica y constante de la lectura en voz alta ya es en sí mismo un ejercicio que les permite mejorar sus capacidades de atención y de concentración. El segundo beneficio es la imaginación, y es que cuando alguien te está leyendo un texto en voz alta, tú solo tienes que escuchar y no tienes que leer. Esto te brinda la oportunidad de desatar tu imaginación y crear en tu mente todas las escenas sobre lo que estás escuchando, y esto te va a permitir desarrollar una gran imaginación. Este punto en concreto es muy beneficioso para los niños, y esto me lleva al tercer beneficio. Y es que leer en voz alta para nuestros hijos nos permite crear un lazo familiar muy fuerte con el que además se crea un hábito muy placentero y muy educativo para ellos, porque estamos sembrando en ellos la semilla de la lectura, algo realmente importante. Vamos a ver ahora cuáles son los 4 mayores beneficios de leer mentalmente o en silencio. El primero es que te permite desarrollar un mejor nivel de concentración. En este caso eres tú contra el libro y no te queda otra que estar concentrado si realmente quieres enterarte bien de lo que estás leyendo. En este caso existen diferentes mecanismos para poder conseguir una buena concentración. Por ejemplo, elegir bien el sitio donde vas a leer, el momento en el que vas a leer, el tipo de luz con la que vas a iluminar tu libro, tu postura a la hora de leer, y también puedes utilizar algo que yo recomiendo mucho, que es la música binaural, a través de la cual puedes conseguir un estado de concentración un 400% más alto de lo habitual solamente por escucharla con cascos mientras lees. El segundo beneficio de la lectura en silencio es que tienes el control total del timing, porque tienes el control sobre la velocidad de lectura. Cuando lees en voz alta, tu velocidad de lectura depende de la velocidad a la que hablas, y te aseguro que es mucho más lenta de lo que crees. Sin embargo, leyendo en silencio, tu velocidad de lectura puede llegar a ser perfectamente 4 o 5 veces más elevada que si lees en voz alta. El tercer beneficio es que leyendo en silencio ahorras toneladas de voz. Parece una tontería, pero cuando lees en voz alta durante varios minutos o incluso varias horas, tus cuerdas vocales se pueden ver afectadas. Esto es algo muy común en cantantes y actores que se pasan días enteros hablando y cantando sin parar. Así que, si quieres cuidar tu voz y tus cuerdas vocales, no debes abusar de la lectura en voz alta. El cuarto beneficio de leer mentalmente es que te permite concentrarte por completo en la lectura y en su interpretación. Es recomendable que combines la lectura con alguna acción concreta para sacarle más provecho. Me refiero a acciones como tomar notas, subrayar, resaltar la parte del texto que más te interesa o plasmar lo que vas entendiendo con tus propias palabras. Y es que al interactuar de forma activa con el texto que estudias, vas a comprender mucho mejor todo lo que leas, porque lo vas a hacer tuyo y vas a conseguir convertirlo en algo personal. Bueno, y una vez vistos los beneficios de ambas formas de leer, ahora vamos con la gran pregunta. ¿Qué es mejor? ¿Leer en voz alta o leer de forma silenciosa? Debo decirte que ante esta pregunta se han llevado a cabo varias investigaciones para determinar cuál es la mejor opción. Por un lado, los escritores e investigadores Petcher, Reed, Swanson y Vaughan plantearon en el año 2014 un estudio donde les proporcionaron un tema de historia a un grupo de estudiantes. Dividieron a los estudiantes en dos grupos. Un grupo en el que un profesor leía en voz alta y el otro grupo en el que los estudiantes leían en silencio. Los resultados obtenidos no presentaron diferencias. Sin embargo, se les consultó a los participantes qué método de lectura les había parecido más útil y la mayoría de ellos respondió que preferían la lectura en silencio. Por otro lado, un equipo de neurólogos de origen italiano realizaron un estudio que comprueba que el funcionamiento de nuestro cerebro es muy parecido cuando se lee en voz alta a cuando se lee mentalmente. Este estudio contó con la participación de 12 hombres y 4 mujeres, quienes debían someterse a una cirugía de tumores cerebrales. Durante la intervención quirúrgica, los neurólogos implantaron electrodos en la zona de Broca, que es la parte responsable del habla, en el cerebro de cada participante para poder monitorear la actividad cerebral durante las pruebas. Durante la primera fase del estudio, los pacientes leyeron palabras y frases en voz alta, mientras los doctores registraban las ondas sonoras y las señales eléctricas del cerebro.
En la segunda fase, los participantes leyeron mentalmente las mismas palabras y las mismas frases. Los resultados arrojaron que la zona de Broca presentaba una actividad parecida cuando las personas leían en voz alta o mentalmente, ya que en el último caso sus cerebros imitaban las frecuencias de sonido de cada palabra. Es decir, que en el ámbito anatómico, al emplear los dos tipos de lectura, el cerebro interpreta de la misma forma las palabras independientemente de si se pronuncian o no. Los autores de este estudio destacan la importancia del sonido en la producción del lenguaje, a pesar de que el sonido en sí mismo no se encuentre presente. Cualquier discurso, mental o verbal, es tratado por el cerebro como un discurso en voz alta. En conclusión, leer en voz alta o leer mentalmente son mecanismos igualmente válidos y ambos son perfectamente apropiados para el aprendizaje. Así que cada persona es libre de elegir una forma de leer u otra en función de sus preferencias de concentración y de atención. Bueno, ya llegamos al final del vídeo y como siempre voy a compartir contigo la frase del día. En este caso es una frase de John Maxwell Coetzee, muy relacionado con la temática de hoy, y dice así: en Sudáfrica se lee en voz alta, porque leer en silencio es similar a comer solo. Espero que te haya gustado la frase del vídeo de hoy y antes de acabar quería decirte algo muy importante. A no ser que tengas que preparar una presentación en la que tienes que exponer en voz alta un tema, mi recomendación personal es que en el resto de casos leas en silencio, porque vas a poder leer más rápido y ser mucho más productivo. Para ayudarte con esto, mi equipo y yo hemos creado una guía gratuita de lectura rápida donde puedes conocer las técnicas que se enseñan en universidades como Harvard u Oxford para leer más rápido, con buena comprensión, y también hemos puesto allí un ejercicio práctico que puedes hacer desde ya para mejorar tu velocidad de lectura y leer todo lo que quieras aunque tengas poco tiempo libre. Te animo a que hagas clic aquí en la esquina del vídeo donde está la i y que descargues la guía en formato PDF. Como te decía, es 100% gratis y te va a ser de mucha utilidad. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que ahora tengas mucho más claro cuáles son los beneficios de cada una de las dos formas de leer y que sepas bien cuándo utilizar una y cuándo utilizar la otra. No olvides, por favor, contarme aquí abajo en los comentarios qué te ha parecido el vídeo y cuál es tu forma favorita de leer. Si lees en silencio, si lees en voz alta o si lees de ambas maneras dependiendo de tu objetivo de lectura en cada momento. Ya sabes que leo y contesto todos los comentarios, así que me encantará leerte y te contestaré lo antes posible. Te envío un abrazo virtual y recuerda, leer, ya sea en silencio o en voz alta, es poder. Así que nunca dejes de leer. Para esta clase vamos a realizar varias actividades. Van a encontrar en la plataforma de Edmodo varias para que ustedes realicen y también varios documentos y lecturas que puedan ustedes realizarla y ponerlas en práctica para que hagan estos ejercicios. Vamos a encontrar, dentro de los documentos que vamos a encontrar en la plataforma colgado, es la estrategia de pensamiento en voz alta y los procesos estratégicos de comprensión lectora. También van a realizar una actividad donde ustedes van a expresar desde su punto de vista qué beneficio te ha traído a ti y a tu comunidad la práctica de la lectura en voz alta. También vas a realizar unos textos que lo vas a encontrar y vas a responder el foro que vas a encontrar en dicha plataforma. En los que tengan a continuación algunas dudas, preguntas, vamos a interactuar.